Entramos en materia directamente, cómo es la relación del presidente López Obrador con el mundo, el tema de las relaciones internacionales. Blanca Heredia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leo. Sabino Bastidas, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches, un placer. Y vía remota, Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Sabino, Blanca, gusto saludarlos a todos. Blanca, empecemos contigo. Ya hablamos de empresarios, de organizaciones autónomas, de la sociedad civil. Ahora la relación de López Obrador con el mundo. Ahorita parece, no pareciera esto, sí, porque recién estuvo, como sabemos, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mismo que en este momento México preside. Yo te diría, pues lejana, muy mediada por México. Su prioridad es México, la transformación interna que está impulsando, que podemos discutir qué tan transformaciones y qué características tiene, pero eso es lo que él nos ha dicho que es su objetivo principal. Y entonces, pues la política exterior está totalmente subordinada a sus prioridades de política interior. Y creo que es claro que así ha sido. Ha tenido... ¿Tú que eres internacionalista, no es siempre así? Sí, es siempre así, pero quizá de manera más agudizada, más, ¿no? más exacerbada, más exacerbada que no, pues no le ha concedido él en lo personal, ha delegado muchísimo o prácticamente toda la conducción de la política exterior en el canciller Ebrard, y me parece que ha sido absolutamente consistente. Digamos, donde vemos un mayor pragmatismo es en la relación con Estados Unidos, ¿no? Pero que otra vez, desde mi punto de vista, está subordinando las relaciones internacionales de México, la política exterior de México, incluyendo la más importante relación que tiene México, que es con Estados Unidos, a no hacerle olas, ¿sí?, a su proyecto de refundación, transformación interna. Sabino. Mira, yo creo que el presidente López Obrador planteó desde el principio esta idea de que la política interior era su política exterior. Creo que tomó decisiones sobre eso. Recuerden la renuncia de Héctor Vasconcelos de la famosa Secretaría de Relaciones Exteriores en la campaña y optó por Marcelo Ebrard. Y es falso decir que no hay una política exterior mexicana porque somos... Bueno, es inevitable. En términos de país, somos el décimo país del mundo en términos demográficos, el 13, 15 o 16 en términos económicos. Es imposible pensar que este país no tenga una política exterior. Pero, en política no hay vacíos. El 85% es Estados Unidos y el 15% all others. Ese es otro debate. Ahorita entramos a eso si quieres. Pero digamos que la política exterior hizo bien en descansarla en una persona que creo que sí le entiende a la política exterior. Creo que la política exterior de esta administración no ha sido mala. Ha sido una política exterior que ha sacado muchas castañas al fuego. Sacó el Tratado de Libre Comercio. Una política exterior rara, porque el canciller lo mismo tiene que ir a parar migrantes a la frontera sur que a resolver el tema de compras de vacuna. Por cierto, la compra de vacunas es un gran mapa geopolítico de México. Ahí está el piquito de Rusia, el piquito de China, el tamaño de... O sea, si lo analizas geopolíticamente... Otra vez 85% Estados Unidos y eso, luego all others. Pero eso ha sido siempre. Lo primero que te enseñan en diplomacia mexicana, y lo recordaba el otro día en un texto Marcelo Ebrard, evidentemente lo que te enseñan es aprender Estados Unidos, y México es un país experto en Estados Unidos. Y todo el resto de la relación del mundo sirve para hacer equilibrios con los Estados Unidos. O sea, hay muchas maneras de hacer una relación entre México y Estados Unidos, y creo que ha habido mucho trabajo. O sea, ¿qué ha soportado las relaciones exteriores y las relaciones con el mundo? Yo creo que en primer lugar, y sí hay que poner en valor el significado del servicio exterior mexicano. Yo ahí les doy un punto a esos profesionales. Creo que toma una decisión muy importante López Obrador cuando decide eliminar ProMéxico, quitar a los representantes y evitar la salida de funcionarios. Le dio una centralidad a los embajadores que no habían tenido en mucho tiempo. Los embajadores se empoderaron en los países, se convierten realmente en los representantes, tienen que gestionar asuntos y ponerse a trabajar con distintas calidades. Por supuesto, hay cónsules en Estambul que no hay que decir nombre, pero y por supuesto otros lugares. Pero en general el servicio profesional de la Cancillería está funcionando, y de algo sirve la combinación de principios con intereses. Los principios te ayudan a poner cara, a no meterte en todos los pleitos, y creo que en el fondo lo han logrado. O sea, bueno, pero eso también te lleva, perdón, a ver...
yo sí lo tengo que decir, el ridículo que está haciendo México con respecto a Nicaragua. Ya sabía que lo iba a sacar. Bueno, pues ya ves, ya me conoces, ya nos conocemos. Y yo creo que son de los temas que hay que discutir. Es decir, México debe de participar en donde se viole la democracia, porque además sí tenemos acuerdos internacionales firmados en eso. Está la Carta Democrática, no podemos ignorar ese rol. Pero acuérdate, la política exterior mexicana históricamente es una política exterior de cómo le hago para meterme en el menor número de líos posibles, cómo me llevo lo mejor que pueda con todo el mundo y cómo juego con todo el mundo para tener a este monstruo que, pues, acuérdate que nos quitó el 2 de febrero del 48 la mitad del territorio nacional. Sí. Entonces, tener ese muro encima y creo que la política exterior, Leo, es como los clavados. O sea, hay que evaluar el grado de dificultad. Y el grado de dificultad de esta Cancillería en un contexto global de transformación del orden mundial de pleito entre China y Estados Unidos, sumado a COVID, sumado al jefe que tiene el canciller, sumado a Trump en los Estados Unidos con las amenazas que tuvimos en ese periodo. O sea, si evalúas el grado de dificultad del clavado, creo que sí debemos de poner en justicia un poquito a una de las políticas que yo creo que son rescatables de esta administración. Ya sabemos quién es el candidato preferido de Sabino. No, todavía no, pregúntamelo en 2 años. No. Luis de la Calle. Sí, bueno, yo pienso que, un poco coincidiendo con Blanca y con Sabino, pero con una diferencia un poco sutil, que el propósito en México históricamente ha sido que el mundo no se meta conmigo. Ese es el principio eje. ¿Sí? La doctrina Estrada. Ese es el principio eje. Por lo tanto, es una política exterior defensiva. O sea, ¿cómo le hago, sobre todo en tiempos del PRI, para que el mundo no me moleste y para que no me critiquen mis políticas, mi falta de compromiso con la democracia, mi falta de apertura, etc.? En el caso del presidente López Obrador, él creo que peca de pragmatismo. El presidente tiene, si tú te metes a la página de internet de Presidencia de la República, 30 prioridades. Y solamente se dedica a ello. Y ninguna de ellas está relacionada con el mundo exterior. Entonces él piensa que ir a viajar alrededor del mundo, tener una intensidad de relaciones, no delegarle al canciller Ebrard en la política exterior, es una distracción en términos de la implementación de la cuarta transformación. Y como lo único que realmente importa al presidente es que la cuarta transformación sea implementada, pues se dedica a ella e ignora todo lo demás. Lo interno y lo externo, porque no forma parte de sus prioridades. Entonces, la dificultad que tiene, por supuesto, es que vive inmerso en el mundo está inmerso en México. Y el futuro de México y de la cuarta transformación depende del éxito que tengas en esa inmersión. De hecho, debería serlo al revés. O sea, la mejor manera de apuntalar una sociedad que sea incluyente, próspera, que pueda superar los problemas que tenemos en materia de desigualdad y en el ejercicio de los derechos, es con una mayor integración. Él aceptó, digamos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy TEMEC, con Estados Unidos por una razón de pragmatismo electoral. Totalmente. Y de pragmatismo político. Sí. O sea, no por un convencimiento ideológico de abrazar un pilar del neoliberalismo, ¿no? Y creo que hizo lo correcto. López Obrador y Donald Trump en 100 años van a ser reconocidos como padres fundadores de la integración de América del Norte. Y creo que eso tiene un enorme valor para el presidente y para México. Pero su inclinación actual es que el mundo no me distraiga de la implementación de la cuarta transformación. Ahora, estamos discutiendo esto por la visita del presidente a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. Yo decía ayer en tercer grado, qué bueno que habló de eso el presidente. Pues es el gran tema, aquí lo hemos discutido en esta mesa cuántas veces, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, Piketty, reforma fiscal, ¿no? Y sí era el foro. Es que a ver, démosle una vuelta a cómo viste al presidente, bien, mal, ¿qué te pareció la visita al presidente? ¿Sí? Sí, muy bien. A mí la verdad me pareció muy bueno el discurso. Sí. Me parece que el foro, en las condiciones en las que va al foro, Andrés Manuel, lo estaban decidiendo sobre la posición del Consejo en relación a un conflicto, a una guerra, ¿no? Es un acto fundamentalmente simbólico, ¿sí? Y pues ahí lo que pesan son las palabras.
¿sí? O sea, cómo las dices y cómo las hilas y qué temas pones sobre la mesa. Y creo que sí hizo un buen trabajo el presidente en pues, poner en uno de los, quizá el máximo foro a nivel internacional, pues los temas centrales que están pues haciendo temblar, digamos, a la política y a la sociedad en muchos países, no solamente en México. Y que sí tiene que ver con seguridad. Y que sí tiene una parte de ver con seguridad, sin duda, ¿sí? Cuando él dice que en el fondo la paz se funda en la justicia, y entiende la justicia, el presidente, como justicia social. Siempre, para él, cuando habla de justicia, no es justicia en el sentido legal, digamos, sino en el sentido social, en el sentido de que no haya marginados, de que no haya excluidos, de que no haya tanta pobreza. Creo que está pues, poniendo el dedo en la llaga en términos de lo que hoy está ocurriendo en el mundo. No es cierto que la paz tiene como único sustento la justicia, desde mi punto de vista, ¿sí? O sea, hay otros elementos que tienen que ver con que esté la paz o no. Básicamente tiene que ver con la rivalidad de poder, y el poder es un bien escaso, y nomás uno puede estar hasta arriba, y entonces aunque todos no sean pobres, de todas maneras puede haber conflictos, ¿sí? Dicho lo anterior, hoy por hoy en el mundo sí es una bomba. Esa cantidad de pobres, esa cantidad de personas que no solamente son pobres. Pero pobres siempre ha habido en la historia. Sí, pero déjame decirte dónde yo creo que está el matiz. Sí. Si tú piensas, por ejemplo, en el largo periodo de la historia, no sé, la etapa feudal o la etapa incluso de la construcción del Estado Nacional, donde todavía estaba esta idea de que había estamentos en la sociedad y cada uno tenía el que había decidido Dios que te tocaba tener. Entonces tú eras pobre, pero nadie te vendía que tú tenías que ser rico. El problema, digamos, con todo el discurso neoliberal es la combinación generación masiva de pobreza con esta idea de que échale ganas, tú podrías también ser como Jeff Bezos. Es cuestión nada más de que te pongas la pila. Por cierto, Jeff Bezos sí empezó desde abajo, hay que decirlo. Sí, siempre hay excepciones. No, y además depende de qué tan abajo, pues todo es relativo. Bueno, a ver, déjame, ¿cómo viste? Por cierto, que quisiera introducir al tema los comentarios del embajador chino y ruso que dijeron, oiga, aquí no es la ventanilla, más bien resuelva usted ese problema en su país, en fin, ¿no? Lo que pasa es que estamos obligados a pensar diferente en un entorno de cambio del orden global. O sea, decir, me parece una falta de respeto a la inteligencia decir que no es el foro. ¿Quién define eso? Que la pobreza en el mundo no es un tema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es no entender la seguridad de las Naciones Unidas. Por cierto, ¿de quién viene? De Rusia y de China. Ambos regímenes, bueno, uno fue comunista y otro sigue supuestamente siendo comunista. Creo que el mensaje del presidente fue totalmente atípico, pero el presidente ha cometido un error al no entender que muchas de esas posiciones pueden tener un valor global. Sí es cierto que tiene el pasivo, y suscribo a sus críticos en el sentido de que pues, candil de la calle, oscuridad de la casa, no resuelves aquí, vas a decir allá. Pero yo creo que en la arena internacional sí hay un trabajo que hacer de reconstrucción del orden global o de construcción de un nuevo orden global que te permita entender que esos 750 mil millones de personas que él puso... 750 mil millones. De los que puso de los pobres, a los que les puso el programa. O sea, ¿cómo es posible que nos volvamos tan cínicos, como decía el canciller y decía el propio López Obrador al día siguiente, que digamos eso no existe? Es que pobre siempre ha habido, es precisamente el paradigma que hay que transformar. Es decir, pobre siempre ha habido, pero no tiene este mundo la riqueza necesaria para que ese nivel de pobreza pueda dejar de existir y entremos a la competencia por otro nivel. Y creo que el planteamiento tiene hoy el pero no solamente porque sea más rico, sino también porque muchos de esos pobres están resentidos y enojados. Que esa es una diferencia con respecto a largos periodos de la historia humana. Sí, yo lo compro con Blanca ese argumento. Pero me parece que el presidente perdió 3 años por temor, porque no entendía los foros internacionales, porque no estaba en su ADN. Lo suyo no es el mundo, porque no es un hombre de ideas, porque nadie lo logró convencer de que había una gran oportunidad. Acuérdense los discursos de Mujica cuando planteaba cosas en el mundo, pues la gente se voltea a escucharlo. Que suena irrealizable, que es idealista. Esa no es la discusión. Es que hay que poner ideas diferentes en la mesa y me parece que eso tiene un valor en política exterior. Aunque hay que decirlo,
hubiera tenido más impacto si hubiera ido a Roma, al G20, donde se está discutiendo la posibilidad de poner un impuesto en las 20 economías más grandes del mundo, corporativo. ¿Cuál micrófono es más grande? ¿Cuál micrófono es más grande? Yo creo que el G20, porque ahí te están escuchando los otros jefes de Estado y de gobierno. Acá te estaban escuchando embajadores de las Naciones Unidas. Debió haber estado en COP26, debió haber estado en G20, debió haber estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué evitas esos foros a decir cosas? O sea, yo creo que sí había un planteamiento diferente. Luis, ¿cómo ves tú? Bueno, yo creo que no que se haya equivocado de foro, sino que se equivocó de público. Como tú bien dices, a mí también el discurso me parece generalmente bien hecho, positivo, creo que es un mensaje importante, pero hay mecanismos en Naciones Unidas, uno de ellos muy importante, que por cierto, uno de los fundadores es el presidente de México, el presidente Fox, con la cumbre en Monterrey en 2001 sobre la financiación del desarrollo, y la fijación de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio tienen precisamente como fin la erradicación de la pobreza y tener medidas que te permitan ver cómo están funcionando las cosas y si tienes que hacer algunos cambios. Entonces, el foro para decir estas cosas es el contexto de los objetivos del milenio por un lado, y por otro lado, como bien decías tú y Sabino, G20. O sea, los 15 embajadores en Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad son gente muy importante, pero en el contexto de las cosas son irrelevantes. Los relevantes son los jefes de Estado que asisten a la reunión de G20, donde le puedes tú plantear, oye, vamos a repensar los mecanismos de asistencia internacional para el desarrollo. Por ejemplo, el presidente tiene algunas ideas interesantes de cómo tener transferencias para los 750 millones de personas más pobres a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, hace 4 semanas, la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial fue presidida por México. El presidente de la reunión fue el secretario de Hacienda. Era allí donde debe haber ido el presidente o darle instrucciones a su secretario de decir estas cosas. El secretario no dijo nada de esto. Pues, oye, vamos a hacer un programa para cambiar la forma en la que se hacen transferencias a los recursos más pobres, a los países más pobres, para que ese dinero ayude a tener infraestructura, pero también ayude a solventar los problemas de tremenda pobreza que tiene mucha gente. Ahora, creo que el discurso del presidente tiene un defecto de concepción que es muy importante, o dos que están relacionados. Uno, cuando él iguala corrupción al neoliberalismo, está condenando a que la corrupción solamente se perpetúe, porque la mejor solución para luchar contra la corrupción es la competencia, y eso implica más, no menos neoliberalismo. Y segunda cosa, efectivamente, tiene razón Blanca, hay gente que está, digamos, frustrada, que quisiera tener acceso a mejores niveles de vida, pero en los últimos 30 años, el neoliberalismo ha sido la principal fuerza para la reducción de la pobreza en la historia del mundo. China. Y creo que solo China. No apostar a una mayor apertura de mercados o decir que es la apertura de mercados la que causa la corrupción, porque el neoliberalismo en el fondo es la apertura de mercados, le hace un flaco favor a los países pobres, porque lo que requieren los países africanos, lo que requiere la India, pero también obviamente México, por eso el presidente atinadamente suscribió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es apertura, porque a través de la apertura sí vamos a tener oportunidades que nos permitan progresar. No es lo único que hay que hacer, pero es una pieza fundamental si realmente estamos comprometidos a luchar contra la pobreza. Bueno, como pueden ver, el reloj ya se nos acabó el tiempo. Nada más quiero decir una cositita. Estoy en desacuerdo con que haya sido el foro incorrecto. Justamente porque está tratando de introducir una nueva narrativa, tenía todo el sentido hablar de
el tema central de pobreza vinculado a seguridad. Claro que sí. Y no a crecimiento económico y generación de riqueza, que ese es el viejo paradigma, chicos. El de ustedes. El de ustedes. Es que es un problema de bueno, el mundo no ha sido más. El mundo no ha sido más más próspero y pacífico como en estos últimos 30 años. Ay, por favor, la segunda posguerra, por favor. Para los prósperos y pacíficos. No, Mira cómo los provoco. Me encanta. Gracias, Luis. Nos vemos. Esta conversación ya la tuvimos. Gracias, Sabino. Gracias, Blanca, Leo. muchas gracias. Chao. Gracias a usted por acompañarnos. Antes de despedirnos, le adelanto que mañana en la edición de fin de semana vamos a recordar al grandísimo actor Enrique Rocha, quien lamentablemente falleció hace unos días. Vamos a retransmitir el programa donde nos habló de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Hasta la próxima.